Y no lo va a ser menos en el conflicto en Medio Oriente. La verdad es que está pasando de todo a esta hora. Por empezar, que hay nuevamente andanadas de misiles contra territorio israelí. En este caso, no solamente desde la Franja de Gaza, sino también desde el Líbano. Y ahí ya entramos en otro terreno, porque Líbano es terreno de otra organización terrorista. Mientras tanto, están empezando a aparecer decenas de personas que figuraban como desaparecidas y que se temiera que hubieran sido secuestradas. Solamente en el refugio de un kibutz aparecieron por lo menos 30 personas. El desarrollo de esta información también es muy dinámica. Quiero saludar a Ezequiel Coppel. Ezequiel Coppel es un especialista en el tema de Medio Oriente y voy a saludarlo ahora. Ezequiel, un saludo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo andás? Bien, preocupado, muy preocupado. 1.600 muertos ya entre una parte y la otra y un desarrollo que me parece, y vos me dirás, Ezequiel, que es más preocupante porque ahora hay una andanada de misiles, como dijimos, sobre el Líbano, pero parte de ellos, Israel, pero parte de ellos vienen del Líbano. Si no me equivoco, es territorio de Hezbollah. Sí, la verdad que yo creo que es la mayor pesadilla para Israel. Puede ser que se abra un frente en el norte. Recordemos que Hezbollah no solo tiene un juego independiente, sino también responde a ciertos designios de la República Islámica iraní. Y si también se llega de alguna manera vamos a decirlo de esta manera, a caldear lo que ocurre en Cisjordania, Israel ya tendría abiertos 3 frentes. 3 frentes sumamente peligrosos, pero además que esté el Líbano y que esté Hezbollah significa la implicación directa con Irán. ¿Vos creés que esta escalada terminará en un enfrentamiento directo con tropas de Siria y de Irán? Es muy complicado hacer futurología. Yo creo que hasta este momento la posición que ha tomado el Hezbollah con sus incursiones y sus ataques, aunque parezca sorprendente, medidos, yo creo que es como avisar, acá estamos, puede ser que juguemos nuestra carta de atacar a Israel o no, pero sepan que acá estamos. Lo que dijo el Hezbollah es que si Israel iniciaba una invasión terrestre hacia la Franja de Gaza, iba a contestar. Pero hay ciertas consideraciones, creo que hay tantas explicaciones para decir por qué Hezbollah no va a entrar como para decir por qué sí entraría. El Líbano en este momento está en una situación económica paupérrima y bueno, uno puede decir que el Hezbollah sabría cómo empezar una guerra, pero no sé si sabría cómo salir. Es un punto interesante. Permitime, Ezequiel, un segundo, por favor. Quiero saludar a Kevin Ari Levin, que es especialista en Medio Oriente, para también tocar algunos aspectos de este tema. Kevin, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Un gusto verte más allá de las circunstancias. Sí, a pesar de las circunstancias que son muy dolorosas, a pesar de circunstancias dolorosas, fuerzas israelíes empiezan a tomar contacto directamente con el corazón mismo de la masacre y lo que están encontrando es demoledor, es aterrorizante. Hay decenas y decenas de cuerpos, pero cuerpos que están tratados del peor modo, incluso muchos de ellos son chicos. Esto es una masacre de una barbarie como no se ha visto en mucho tiempo. Absolutamente, las imágenes y los testimonios realmente son muy impactantes. La gran novedad con la que ya que llegamos esta mañana fue que el ejército abrió las puertas del kibutz Kfar Aza a los medios locales. Hablaban de 40 menores, bebés asesinados, e incluso hay gente que dice que vio fotos de bebés decapitados. Y es una expresión que nunca pensé que iba a tener que decir en un medio de comunicación, bebés decapitados, pero es la triste realidad con la que nos encontramos. Y en los próximos días el ejército va a seguir abriendo los distintos lugares de la masacre para la prensa local e internacional. Ezequiel, lo que está contando Kevin y que figura en algunos de los medios más prestigiosos del mundo es más consistente con un accionar propio de ISIS que de Hamás. Sí, digamos que la masacre que realizó Hamás lo pone en una situación muy difícil en cuanto si va a buscar, si en el pasado ha buscado un tipo de reconocimiento internacional. Va a ser casi imposible que en este momento Hamás se venda como un representante legítimo de los palestinos y no tenga como una posición completamente terrorista hacia sus enemigos. Kevin, Israel ha estado moviendo equipo militar pesado muy cerca de la frontera misma con Gaza. ¿Crees que finalmente volverá a intervenir militarmente ese territorio? Hay fuertes indicios. Es difícil en esta circunstancia restringirse solamente a un ataque aéreo. Hace un ratito Yoav Galant, que es el responsable del ejército dentro del Estado israelí, dijo que no va a haber restricción. Y así como el ataque fue brutal, de alguna forma también lo va a ser la respuesta. Acá el gran inconveniente es la existencia de, según las organizaciones palestinas,
130 rehenes y que dijeron que si Israel entra a la Franja de Gaza van a empezar a ejecutar a estos rehenes frente a cámaras. Sí, no solo eso, dijeron que por cada ataque israelí van a matar a un rehén directamente, por lo tanto es una situación extraordinariamente delicada. Pero Kevin, ¿vos crees que llegará también a la par de un operativo militar en el combate propiamente dicho, un intento por rescatar a esos rehenes? ¿Israel sabe dónde están esos rehenes? No lo sabemos, no es información que conozcamos. Hasta ahora, de parte de Israel, no hubo ni siquiera una corroboración del número que dijeron las organizaciones. Yo creo que en este caso, por distintas cuestiones de estrategia, hay información que el Estado retiene, pero que no están divulgando al público en general. Pero me parece que está claro que están preparándose para lo que tranquilamente puede ser una entrada terrestre. Los reservistas están movilizados, no solamente en los alrededores de la Franja de Gaza, sino también al norte y en la zona de Cisjordania, preparándose para lo que puede ser un enfrentamiento en varios frentes. Además de ser, Ezequiel, de una brutalidad insospechada para el grupo Hamás, incluso para un grupo terrorista de esas características, todo parece ser muy desorganizado. Esta mañana supe de declaraciones del comando de Hamás que decía que los objetivos estaban plenamente cumplidos, un horror expresarlo de esa manera, entonces que estaban listos para cuando Israel quisiera, en el lugar que quisiera, empezar conversaciones para un alto del fuego, lo cual me parece de un grado de locura insospechado. Pero sin embargo, las andanadas de misiles continúan. ¿Esto es desorganización? ¿Esto es parte de una estrategia? ¿Cómo lo estás viendo vos? No sé, yo creo que lo que le gustaría jamás es que Israel ingrese a la Franja de Gaza. El tema con la Franja de Gaza es parecido al Líbano, es decir, Israel sabría cómo ingresar, después es más difícil salir a todo eso. Igual también yo creo que jamás no va a negociar el tema de los rehenes mediante haya una especie de conflicto armado. Es decir, jamás sabe los rehenes que tiene, sabe el poder que significa eso, sabe que esta cantidad enorme de rehenes. Recordemos que hace 10 años Israel cambió un soldado por 1000 rehenes palestinos, incluido el actual jefe de Hamás en Gaza, y los va a custodiar lo máximo que pueda. Yo precisamente creo que lo que va a hacer Hamás es muy difícil esconder tantos rehenes en la Franja de Gaza, un lugar completamente estudiado por Israel. Yo creo que próximamente lo que va a tratar de hacer Hamás es sacarse de encima a las mujeres y los niños, y va a tratar de dividirlos en la franja. Israel también va a tratar de recuperarlos. Ahora, si puede recuperar a todos juntos, es difícil. Ezequiel, te voy a pedir que te tires un poquito más a tu izquierda, porque cuando te moves tanto a la derecha te salís del centro de la cámara. Perdón la desprolijidad de decirlo de esta manera, pero era una pena perder la mitad de tu imagen. Esta pregunta es para los dos y quiero empezar por Kevin. No es casualidad este momento. Es una brutalidad en cualquier momento, pero no da la sensación que sea casualidad cuando estaba anunciado prácticamente un principio muy encaminado de acuerdo con Arabia Saudita que hubiera modificado toda la ecuación de Medio Oriente. Kevin. No es casualidad, estoy convencido de eso. Difícilmente este acuerdo, que iba a ser un paso más en este proceso de, por un lado, de victorias diplomáticas de Israel, donde se dio vuelta esta ecuación en la cual se pensaba que sin la paz con los palestinos no iba a haber paz ni una normalización del lugar de Israel en la región. Esto comenzó a cambiar en los últimos años y el paso que todo el mundo veía venir entre Israel y Arabia Saudita ya como inminente, difícilmente ocurra cuando veamos en las pantallas de televisión de todo el mundo lo que probablemente sean las imágenes de los próximos días, si no semanas, de terribles operativos militares en la Franja de Gaza que sin lugar a dudas van a dejar un saldo importante de muertos. Por otro lado, también es un golpe fuerte a Fatah, el otro sector importante político dentro de la interna palestina, y es una escalada también en lo que es un enfrentamiento regional donde cada vez más la región parece perfilarse en distintos bloques. Israel ve atrás de todo esto sin dudas la mano de Irán, si bien Irán dijo que no está atrás, pero que apoya lo que ocurrió, pero que ellos no fueron parte, y todo esto, digamos, se vincula, y sin lugar a dudas esto implica que este acuerdo se va a suspender en el futuro inmediato. Ezequiel, quiero tu mirada sobre el mismo punto, pero además este acuerdo aislaba literalmente en la región no solamente a Irán, sino también a Rusia y a China, que estaban buscando avances en el terreno. Contame cómo lo estás viendo vos. Yo creo sinceramente que Irán pudo haber tenido algún tipo de preparación de los milicianos de Hamás. También dudo que haya habido una especie de coordinación completa entre Irán y Hamás.
solamente pensando que los servicios secretos iraníes o el propio establishment iraní está completamente penetrado por los servicios secretos israelíes. Es decir, mi idea, mi opinión es parecida al de muchos analistas israelíes que han dicho que por ahora no hay pruebas de una especie de cooperación total para la acción que hizo Israel. Negar que no haya ningún tipo de ida y vuelta entre Hamás e Irán es difícil, porque me parece que en el caso de que Israel entre a la Franja de Gaza, Hezbolá se podría activar y ahí sí ya no habría duda de que el que activaría Hezbolá sería Irán. Para Kevin y para Ezequiel, ¿les llama la atención el silencio de Egipto? ¿Cuál es el rol que podría jugar Egipto en esta partida? Kevin. Egipto podría tener un lugar clave de mediación. En estos días también se desmanteló aparentemente una operación terrorista en Egipto, país con el que, recordemos, hay una paz fría con Israel, es decir, un acuerdo de paz, pero esa paz no es necesariamente popular al interior de la población egipcia, que en su mayoría tienen bastante afinidad con la causa palestina. Y creo que no necesariamente vamos a saber todo lo que Egipto esté haciendo, pero su lugar es clave si el día de mañana esperamos algún tipo de desescalada de la violencia, como lo ha sido en otras oportunidades. Ezequiel, tu mirada sobre el rol de Egipto. Yo creo que Egipto es parte, porque, bueno, cuando Israel ha dicho que los civiles de Gaza se retiren ante el ataque aéreo de Israel, bueno, los egipcios se ven como que pueden ser el lugar donde vayan todos los refugiados. Yo creo que los servicios secretos, los servicios de seguridad egipcios están bastante asustados con eso. No quieren que el problema entre Gaza e Israel se convierta también en un problema egipcio, porque los refugiados de Gaza realmente el único lugar donde pueden ir es Egipto. Entonces yo creo que están bastante preocupados por eso, y el mismo presidente egipcio Sisi lo que ha dicho es: nosotros no vamos a ser los que reciban los refugiados. Entonces, bueno, me parece que lo que puede llegar a pasar es que tengamos a los refugiados gazatíes entre la espada de Israel y la pared de Egipto. En las últimas horas se ha hablado hasta el cansancio de esto, pero yo también hasta el cansancio no me voy a detener preguntándole a todos los analistas y los expertos que, como ustedes, tengan la generosidad de darnos unos minutos de su tiempo. Por eso quiero empezar ahora por Kevin. ¿Cómo se le pudo haber escapado esto a la tecnología más sofisticada militar del planeta? Porque no... A ver, hay quienes dicen que se utilizaron métodos de secretismo y de comunicación más propios del siglo XIX y XVIII. Pero quiero contarles que esta mañana yo tuve oportunidad de hablar con un sacerdote católico que está en la Franja de Gaza hace 28 años, el padre Gabriel Romanelli. Y el padre Romanelli me decía algo muy significativo. Vimos movimientos que nos hacían sospechar que algo iba a pasar. Vimos cosas que uno, por estar tantos años en el lugar, no es que viéramos algo concreto, pero por estar en el lugar olfateábamos que algo iba a pasar. Lo que pasa es que lo que esperábamos era que se viniera un ataque de alguna naturaleza por parte de Israel eventualmente. No que hubiera un ataque que se pasara de la Franja de Gaza del modo sofisticado que se pasó y que provocara una masacre así. ¿Qué pasó con Israel, Kevin? ¿Cómo se le pudo haber escapado de una cosa así? Es la gran pregunta del momento. Durante semanas o meses la verdad es que se esperaba que hubiera un ataque. El problema es que no se esperaba claramente este tipo de ataque y muy probablemente no se esperaba que saliera de Hamás. Parecería de la Franja de Gaza incluso. Parecería que la hipótesis era que Hamás estaba muy débil, muy pobre, muy aislado internacionalmente, y que si iba a haber un ataque podía llegar a ser un levantamiento en Cisjordania frente a la crisis política que tiene ahí Fatah y la pérdida de legitimidad ante su propia población, o del Líbano. Y que jamás era una situación relativamente bajo control. Algunos israelíes incluso están diciendo que el país tal vez pecó de soberbia. Había algunos rumores de la posibilidad de un ciberataque que haya afectado los mecanismos de vigilancia y de seguridad que dividen la Franja de Gaza de Israel. El gobierno también intentó, pero de forma un poco ridícula, algunos voceros del gobierno, de echarle la culpa a los manifestantes que hace 40 semanas están protestando en contra del golpe constitucional o la reforma del Poder Judicial que propuso el gobierno israelí, pero es un planteo ridículo porque son manifestaciones pacíficas que ocurren los sábados a la noche. La verdad es que por estos días se esperaban enfrentamientos entre los colonos israelíes en Cisjordania y los palestinos, y bueno, esta fue la sorpresa, pero sin dudas va a haber una comisión de investigación como ha habido en el pasado cuando hubo falla de seguridad, solo que esta es
realmente escandalosa y sin precedentes. Lo que acaba de decir Kevin, Ezequiel, me da el pie para preguntarte si el gobierno israelí no ha estado metido, particularmente incluso desde la jefatura de gabinete, en su propia historia de pelea con la corte, en las propias internas políticas que a lo mejor no le han permitido ver una cosa tan grave como esta. ¿Y cuál es el futuro más o menos inmediato del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ante semejantes hechos? A ver, yo creo que Israel estuvo demasiado concentrado, incluso desde el aspecto militar, en lo que es Cisjordania. Y también yo creo que no hay que subestimar a la organización Hamas. Yo sé que es muy difícil decirlo en este momento, pero Hamas ha sido un enemigo formidable para Israel. Israel lo ha combatido en 4 guerras, lo ha golpeado de lo más fuerte, ha matado a la mayor parte de sus líderes y Hamas siempre ha logrado sorprender a Israel de alguna forma. Si hizo túneles, Israel los tapó. Cuando tapó los túneles, bueno, entraron por la cerca con caballos, camiones, es decir, ha sido yo sé que es muy difícil decirlo en este momento, después del ataque terrorista que hicieron, la salvajada que hicieron, pero es un enemigo formidable para Israel. Y yo creo que también no hay que subestimarlos, han sorprendido. Para mí, una operación de esa magnitud está preparada no hace meses, hace años. La pregunta es por qué le hicieron ahora. Esto secundo lo que dijo Kevin. Ezequiel, quiero agradecer muchísimo tu tiempo. No, de nada. Una última pregunta para Kevin y quiero saludar también a Diego Esteves. Diego Esteves, que además de ser un analista internacional en toda la línea, es un hombre especializado en economía. Diego, un abrazo muy grande, ¿cómo estás? Un abrazo, ¿cómo estás, estimado amigo? Bien, bien. Quiero dejarle planteada una pregunta a Kevin y ya voy contigo. Kevin, la pregunta que quiero hacer contigo, Kevin, es a partir de ahora, ¿cómo va a responder el mundo musulmán, que tiene profundas diferencias? Esta mañana hablé con un imán, el imán Marwan Gil, acá en la República Argentina. Y el hombre dice, discúlpenme, pero esto no es el Islam. Estos son brutales asesinos que no tienen nada que ver con el Islam. Yo supongo que eso los conduce también a una interna muy fuerte en el mundo musulmán. Contame un poco, Kevin, cómo lo estás viendo. Sin dudas, hubo organizaciones islámicas que salieron a condenar lo que ocurrió, afirmando que la toma de rehenes y las matanzas de civiles con este nivel de salvajismo que vimos son totalmente contrarias a la ética del Islam, la ética de la compasión que transmite el Corán. Por supuesto, el Corán, como todo texto sagrado, puede leerse en sus partes más violentas como en sus partes más pacíficas. Hubo organizaciones que también salieron a celebrar el acto de Hamas como un acto de resistencia, así que acá vemos también una diferencia importante y la importancia también de no generalizar esto como un ataque apoyado por todos los musulmanes del mundo ni por todos los gobiernos musulmanes del mundo. Hubo gobiernos de la región que salieron a condenar lo que ocurrió, así que bueno, es importante hacer esa diferencia. Diego, contame, ¿hasta dónde ves los alcances económicos de esto que apenas incipientemente se pueden estar mostrando con la suba del petróleo en el día de ayer? ¿Cuál puede ser el impacto en el mundo desde lo económico? Mira, Pepe, hasta ahora los mercados se han comportado, la verdad, razonablemente bien. Incluso hoy sigue una tendencia alcista, sobre todo en Estados Unidos. Pero el trasfondo político-económico de esto es grave, es complejo y te diría que por de pronto vamos a tener un aumento importante en la tasa de inflación aquí en el hemisferio norte a raíz de que, bueno, todos estos fenómenos afectan el comercio internacional, afecta los niveles de evaluación de exportaciones, de importaciones. Por el otro lado, la disyuntiva de seguir subiendo la tasa de interés por parte del Banco Central Europeo y por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos es en la misma circunstancia. Volatilidad en las monedas, esto en lo que puede ser los primeros efectos. Ahora, con relación a una tendencia de mayor largo plazo, habrá que ver la evolución de los acontecimientos. Francamente, aquí el nivel de preocupación en Europa es altísimo, no solo por las implicancias de lo económico, que comparado, como decía el colega que está compartiendo esta conversación nosotros, desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista, yo te diría, ético-moral, desde el punto de vista de la confusión que tiene la gente respecto de lo que es Hamas por un lado y lo que es el pueblo palestino por el otro, las verdades históricas y las verdades religiosas respecto del sector de los palestinos instalados en el sur de Israel, porque si nos queremos remontar
a la historia hay mucho para hablar, incluso mucho antes del dominio otomano. De hecho, por ejemplo, Erdogan está tomando decisiones teniendo en cuenta que todo eso fue para él, o sea, para los turcos, un territorio importante. Entonces, él está en una posición bastante delicada frente a la Unión Europea, por ejemplo, en cuanto a un eventual arbitraje, que está claro que no va a haber por ahora, y al mismo tiempo él es integrante de la NATO. Entonces, está todo muy, muy entretejido. Si a eso le sumás que hoy tomamos conocimiento de que la Unión Europea estaba financiando a Palestina a través del Banco Nacional de Palestina y otorgándole casi 1.000 millones de euros al año. ¿Y por qué? ¿Cómo es este negocio? Y fíjate vos, si querés darle un poquito más de revuelta al guiso, te pones a pensar, cuando analizás el balance del Banco Nacional de Palestina, resulta que el mayor tenedor accionario, aparte de ser el grupo principal, es el HSBC de China. Y si a eso le sumás, también está la Corporación Financiera Internacional, que depende del Banco Mundial. Entonces, por eso digo que el entramado de intereses es de una magnitud impresionante. Entonces, ¿de dónde salió todo el financiamiento? Y convengamos que el mayor financiamiento viene de ese peligro mundial que es Irán, claramente. Entonces, Kevin, dame un segundo. Reconozco que me fui un poquito, Pepe, disculpame, pero... No, pero es excelente. Para mí... Es excelente, y no solo eso, va a requerir en un próximo paso ya inmediatamente, después de la pregunta que le voy a hacer a Kevin, que amplíes eso, porque hay varios puntos que me resultaron extraordinariamente importantes. Pero Kevin, me parece grotesco y me parece brutal que cuando los mismísimos musulmanes que no están de acuerdo con la violencia no solamente cuestionan, condenan muy fuerte todo esto, haya posiciones de la izquierda internacional. Primero quiero citar a la doctora Miriam Bregman aquí, que no solamente no reconoce esto como un crimen, sino que además culpa a Israel por una suerte de apartheid que habría hecho sobre las colonias palestinas, sino que esa misma línea es seguida por la izquierda francesa con Jean-Luc Mélenchon, que leerlo a él era leer a Miriam Bregman. Ahí hay un dogmatismo que está contra la humanidad, lisa y llanamente. Contame cómo estás viendo eso. Sí, en primer lugar con muchísima tristeza. Ayer en el acto que se hizo en repudio por los ataques terroristas, el momento de mayor reacción del público, por cierto, había unas 10.000 personas en Buenos Aires, fue cuando nombraron a Miriam Bregman y la multitud la abucheó. Me parece que acá hay parte de la izquierda, no toda la izquierda, pero estoy seguro de la izquierda trotskista, en términos generales, que está entendiendo este conflicto como un conflicto entre imperialismo y resistencia ante el imperialismo. Ahora, podemos aplicar distintos marcos teóricos. Yo te diría que, en base a mi entendimiento del conflicto, no aplica. No es lo mismo hablar del Estado de Israel y del movimiento sionista que de hablar de un puesto de avanzada colonial de Inglaterra o de España en África, Asia o América. Pero más allá de eso, podemos discutir sobre la solución de los dos estados. Podemos discutir sobre la situación humanitaria de los palestinos en Gaza y Cisjordania. Podemos discutir sobre los asentamientos judíos. Lo que no podemos discutir es que lo que pasó el sábado fue una animalada. No podemos discutir sobre bebés decapitados. Y en el momento en que nuestras ideologías nos impiden mostrar una pizca de humanidad frente a eso que pasó, realmente es momento de cambiar la ideología. Porque la ideología no debería sacarnos la humanidad. Era muy fácil para Miriam Bregman decir que condenaba lo que pasó y listo. Y sin embargo, dio a entender que los israelíes eran de alguna civiles, por cierto, la enorme mayoría de los asesinados y de los rehenes hoy en día en Gaza son civiles, dio a entender, de alguna forma, que esos civiles eran responsables de lo que les había pasado. Kevin, tuve oportunidad hoy de hablar, y ya para terminar contigo, voy a seguir inmediatamente con Diego, tuve oportunidad hoy de hablar con familiares y con amigos de los dos desaparecidos argentinos, que me contaban la mueca del destino y la ironía de que esos muchachos de 45 y 37 años podrían tipificarse o catalogarse de personas que son de centro izquierda y que defendían los derechos de los palestinos a habitar esa porción de tierra en esa parte del mundo tan delicada. Es decir, además de la brutalidad, la ironía, la mueca de este destino es horrible. Kevin, si te parece, vamos a seguir comunicados nosotros en los próximos días porque va a haber mucho para hablar. Con mucho gusto. Un saludo, Kevin. Un abrazo.